Buenos días, distinguidos amigos de su programa Visión Matinal. Hoy, 20 de octubre del año 2022. Como cada mañana por aquí, por el canal 3 de la familia Trébol Cable, de 7 a 9 de la mañana, compartiendo con ustedes las más diversas informaciones de todo cuanto acontece en Baní, en Peravia, en la República Dominicana y en el mundo. Lo menos que podemos hacer es agradecer la gentileza de cada uno de ustedes, de cada mañana, dedicarnos un espacio de su tiempo a compartir con nosotros temas de alto interés. Como siempre, el teléfono a la disposición de cada uno de ustedes para que nos puedan llamar, 809-522-4100, de manera que hagan sus denuncias, emitan sus consideraciones, sus opiniones sobre temas que abordamos en este su programa Visión Matinal. Bueno, en el día de hoy, en carpeta diversos temas de interés, quiero, así como en otras ocasiones he estado criticando de manera clara, contundente, las prácticas que se han estado desarrollando en Edesur. En el día de hoy quiero ratificar, y lo voy a hacer porque lo trataré de vincularlo con una información que ha salido pública en el día de hoy en los medios de comunicación nacional del ministro de Ingeniería y Minas, Antonio Almonte, con respecto a la posibilidad, a la amenaza de que para el próximo año 2023 pudiera incrementarse el precio de la factura eléctrica. Anoche me escribió un amigo que pagaba, digamos, 3, 4 mil pesos de energía. Me dice, el recibo me llegó de 26,000 pesos. Pero en nuestro caso, pues logramos, cuando fuimos a Edesur, que nos corrigieran la factura eléctrica. Y entonces se le hizo la corrección. En el caso nuestro, que también habíamos dicho, ustedes recuerdan que habíamos presentado datos, o sea, números, no inventos, de que la factura me había sido aumentada en más de 12,000 pesos. Como le digo, yo leo interdiario, casi diario, mi contador, y sé el consumo que tengo. En ese sentido, sé calcular cada kilo, no tengo dificultad para saber cuánto asciende el monto de mi factura. Bueno, pues yo decía que el monto había sobrepasado en 12,000 y algo, 12,200. Pues me hicieron la corrección y la sobrefacturación andaba por el orden de los 11,800 pesos. Es decir, que casi mi acierto fue de un 100%, porque basta que usted calcule los kilos consumidos, consumo básico, que es lo primero, el consumo hasta los primeros 100 kilos, el consumo de 101 a 300 y el consumo de 301 a 700. Entonces, si usted va viendo su contador todos los días, o interdiario, o semanalmente puede ser, pues usted tiene control de su consumo. Además, le permite saber si hay algún intruso que esté conectado a su contador o a su cable de energía eléctrica o al cable que le suministra la energía eléctrica a su hogar. He dicho y quiero reiterarlo, que es mucha incapacidad instalada en Edesur, que son visibles esos errores a simple vista. Usted sabe que es una barbaridad, que es un absurdo lo que se está haciendo, y no debieran emitir esas facturas
al consumidor, al propietario del contador, sino que antes de emitirla debieran revisarla. Reitero, porque es evidente que la monstruosidad del error que hay con una de estas facturas. Y Dios lo libre, si usted deja que le llegue la fecha límite de pago, y entonces usted va a Edesur a reclamar, lo más que le dicen, si ya no hay tiempo para corregir, es que pague y que luego se revisa. Usted tiene que aprender el día en que corta su factura de energía eléctrica. De manera que si no le llega la factura al hogar, usted se dé una vueltecita por Edesur y le diga que le impriman la factura. Es un derecho que usted tiene, que nadie puede negárselo. Entonces ellos le imprimen la factura y con esa impresión, entonces ya usted sabe cuánto ha consumido. Si lleva el control de su contador, entonces usted dice, esto está bien o esto está mal. Porque había un caso de una señora en el Cibao, y lo que hizo Edenorte fue que le envió una brigada a su casa para hacer una revisión de su consumo. Entonces cuando hicieron la revisión, ella me llegaba de algo de 1,000 y algo, ahora me llegó de 11,000. Cuando le hicieron la revisión, ella quedó muy conforme porque realmente había consumido lo que decía el contador. Claro que yo sigo reiterando que es un abuso estos 3 últimos aumentos que hicieron, el de octubre, el de enero y el de abril, porque también hicieron el de julio, que supuestamente lo devolvieron. Eso sigue siendo un gran abuso por parte del gobierno, que es el gobierno, el dueño de las EDE, de la Superintendencia de Electricidad. Es un gran abuso, que deben reintegrar ese dinero a los usuarios. Además que hay una sentencia del Tribunal Superior Administrativo y hasta ahora yo no he visto ningún impacto. Pero soy partidario de que también usted pague por el consumo que hace. Cada quien tiene que ser responsable del control y administración de sus equipos. Entonces esta señora, ustedes saben que había una tarifa fija. Hay gente que pagan 600 pesos fijo, aunque consuman 200 kilos, consuman 2,000 kilos. Ahí no sé, por ejemplo, hay gente que no apague el aire las 24 horas porque es fija la tarifa, no importa el consumo. Bueno, pues a esta señora le instalaron su medidor, y en la medida en que le instalan el medidor, ya la gente tiene que empezar a asimilar, a entender que ya se le está contando lo que consume y que no puede seguir consumiendo energía eléctrica, a veces en desperdicio, porque la facturación va a salir en virtud de lo que cuente el contador. Creo que la población, pasa que somos muy conservadores. La población debe reclamar que el gobierno aplique la sentencia del Tribunal Superior Administrativo que beneficia a los consumidores y le puedan reintegrar parte de esos recursos. Entonces, en el día de hoy sale una información en el que Toñito, Antonio Almonte, ministro de Ingeniería y Minas, ¿verdad?, pues dice que como resultado del alto precio de los combustibles en el mundo, pues habrá que producir un nuevo incremento en la tarifa de energía eléctrica. Aunque ustedes no lo crean, el petróleo se ha mantenido relativamente estable en sus precios. Y el gobierno, que hace 6 meses estaba pagando a 115, 114, 113 dólares el barril, hace semanas que el barril no pasa de 90 dólares. En el día de ayer lo más que llegó fue a algo más de 85 dólares, lo que significa que yo no entiendo a Antonio Almonte, pero a lo mejor es para que no lo entienda. Se proyecta un nuevo incremento en la tarifa eléctrica para el próximo año. El ministro de Energía y Minas, el ministro de Energía y Minas, Antonio Almonte, aseguró ayer que para el 2023 el país no tendría desabastecimiento de gas natural, pero sí corre el riesgo de que la tarifa eléctrica sea más cara
por los precios de los combustibles a nivel internacional. El desarrollo de los eventos de la guerra y la presión por el gas natural y de los combustibles por parte de Estados Unidos, por parte de Europa, amenaza con que el próximo año podríamos estar enfrentando precios elevados, dijo Almonte. Yo diría, agregó, que el país posiblemente no tenga riesgos de desabastecimiento. Lo que sí puede tener es riesgo de tener un poco más cara la energía que se produzca con los combustibles que podríamos conseguir en los mercados internacionales, dijo Almonte. En este caso yo quiero reiterar, ¿verdad?, que en la República Dominicana el precio, reitero, se ha mantenido relativamente estable, aunque ciertamente en Europa hay serios problemas. Hay desabastecimiento en grandes naciones europeas como Francia, que tienen que ver con el cierre, con el bloqueo que se ha producido contra Rusia. Entonces Rusia le suministra, si no le quieren comprar ya no vende, entonces está buscando otros mercados. El gobierno dominicano debe buscar mercados también que sean mucho más asequibles, que le permitan tener un combustible a un precio mucho más económico. Además que los impuestos que se pagan en este país por cada galón de gasolina, para poner un caso, supera el precio real de la misma. Es decir, ahora mismo está 293, un galón real sale, digamos, por menos de 150, pero el gobierno en 2 leyes solamente cobra casi 100 pesos, lo que significa una barbaridad. En el día de hoy, este programa también lo vamos a estar, como dice un amigo mío, el set del día de hoy lo vamos a compartir con Stephanie Martínez, así que vamos a darle la bienvenida formal a la distinguida Juan. Amiga Stephanie. Buenos días. ¿Cómo está usted, maestro? Muy bien, yo estoy feliz. Yo soy un hombre que vive lleno de felicidad. Nunca lo he visto triste a usted, con mala cara. Yo soy un hombre alegre. Yo digo como Julie Fusi, que murió asesinado. Por la alegría he nacido, por la alegría he vivido, por la alegría he luchado, y que la tristeza nunca sea unida a mi nombre. Decir, amén. No, yo nací para la alegría. ¿Cómo estás, Estefanía? Bien, gracias. Buenos días, amigos televidentes. Esperando que la gracia de Dios esté con cada uno de ustedes. Complacida de estar nuevamente en esta tribuna democrática, reiterándoles a ustedes que este programa es para ustedes y está abierto, ¿verdad?, a escuchar sus voces, sus opiniones, sus inquietudes, ¿por qué no?, sus análisis. Así es que gracias por la sintonía. Bueno, Stephanie, en estos días te escuchaba hacer una entrevista a través del programa que produce en nombre de una empresa en el canal 8, y a raíz de la información que estuve viendo en el día de ayer y la gran campaña que se ha hecho en este mes, que es el mes contra el cáncer, o sea, de combate, digamos, no en contra, sino de combate al cáncer de mama, a las causas que lo originan. Estaba viendo 2 elementos que destacaba, que yo creo que son importantes. Es decir, que el cáncer de mama no es solo, decía la doctora, escuchaba la entrevista para que vea que estaba en eso, que no solo afecta a las mujeres, sino a los hombres, pero también otra denuncia que he visto en los medios de comunicación, de la carencia de recursos destinados a las personas que sufren de cáncer de mama. Así es, Juan. Por ejemplo, a propósito de ese comentario que usted emite, hemos visto a la diputada Juliana O'Neill, por ejemplo, que es artista merenguera, pero que también está ocupando una curul en el Congreso, una persona que se vio afectada también por el cáncer y que ha alzado su voz, porque ella entiende que todos los años, este mes, se hace una parafernalia muy grande, se hacen lanzamientos, se encabezan campañas, se lanzan cápsulas, pero al final las estadísticas de muerte siguen aumentando, producto de la falta de políticas públicas tendentes a brindar una real atención al paciente de cáncer en sentido general. En lo que tiene que ver con el cáncer de mama, que estuvimos entrevistando personas, mujeres que han sido no sobrevivientes, sino que han sido guerreras en medio de este proceso, donde ellas contaban que su tratamiento mensual
es de 300,000 pesos. Dígame usted. Sí, wow. Es una situación, bueno, recuerdo la denuncia también que se hizo en un momento que fue rápidamente desmentida por el gobierno, y qué bueno, con respecto a la privatización que se pretendía del INCAR, del Instituto del Cáncer, que está ahí próximo a la Universidad Autónoma de Santo Domingo, que es un patrimonio público del pueblo dominicano. Y obviamente que fue una gran alarma, porque instituciones que están destinadas a ofrecer servicios a la población al menor costo, ¿verdad? De pronto se privatiza, entonces uno dice, oye, ¿hacia dónde va el problema de la salud? Que cada día está más en las manos del sector privado, cuando debiera haber una política, como señalas tú, políticas públicas, porque el problema es la ineficacia. O sea, aquí hay políticas públicas, el problema es que son ineficaces. Cuando tú las evalúas, entonces resulta que no han llenado su cometido en el tiempo para la cual han sido establecidos. Y no solo se da en el campo de la salud, se da en diversos ministerios de la República Dominicana, porque desgraciadamente las políticas públicas no están llamadas a solucionar los problemas del país. Ha sido una práctica de todos los gobiernos que nosotros hemos tenido, que simplemente es a mantener la situación en términos de políticas públicas. Por ejemplo, una crítica que nosotros tenemos vinculante con este caso es que, bueno, aquí vale la pena lo que tiene que ver con el refrán que dice, no me dé pescado, enséñame a pescar. Entonces, cuando solo damos y damos y damos, entonces la gente se acostumbra a la palabra dado, y entonces lamentablemente las políticas públicas no surten el efecto que queremos, sino que de forma, digamos, mediática resuelven el problema de 1 o 2 días, pero no resuelven los problemas de forma permanente. En ese sentido, yo creo que es necesario destinar mayores recursos, no solo a lo que tiene que ver con el cáncer de mama, sino otras enfermedades que te golpean y que te pueden conducir a la muerte, porque son muchas las enfermedades terminales, ¿verdad? Y a veces da mucha pena cuando tú ves a una gente con un problema permanente que tiene que gastar una gran cantidad de dinero todos los meses y que no dispone de los mismos. Ojalá que definitivamente en la República se establezcan políticas públicas tendentes a dar solución a los problemas. Efectivas, así es. Sí. A propósito de lo que usted señalaba, Juan, de que como parte de la campaña de esa institución para la cual ofrecemos servicios, está el punto de hacer énfasis en que el cáncer de mama no es solamente para las mujeres. Hay casos de registro de cáncer en hombres, aunque con menor proporción. Por lo tanto, se le hace un llamado a los hombres a también acudir a hacerse la mamografía. Entiendo que es un tema por el que se está creando apenas, se está empezando a crear una cultura en nuestro país, porque este es un país de una cultura machista. Entonces el hombre se resiste incluso a otros tipos de chequeos con cáncer de mayor registro en la población masculina, como es el caso del cáncer de próstata, que en días pasados también hacíamos el comentario de que el hombre, bueno, usted decía que no se descuidaba con esos estudios y que era necesario que la población entendiera que la prevención es la clave para poder enfrentar este tipo de males. Pero en el cáncer de mama la situación se complica un poquito más, porque entonces también hay un estigma social que puede darse cuando la gente descubre que usted como hombre fue a hacerse una mamografía. Pueden venir los comentarios y es un asunto, ¿verdad?, que es intrínseco de nuestra nación, pero que yo felicito a estas instituciones que realmente están comprometidas con la prevención y con la concienciación que debe hacerse en nuestra nación para poder enfrentar verdaderamente el cáncer de mama. Por ejemplo, ahí estamos viendo a un joven que se somete al estudio de la mamografía, un hombre que califica por la edad, porque este tipo de estudio está recomendado a partir de los 35 años.
tanto en hombres como en mujeres. Entonces, eso es un indicio de que vamos avanzando en materia de concienciación a nivel de la población masculina a través de este tipo de campañas que suelen realizarse durante este año. ¿Qué le parece, Juan? ¿Usted se hizo la suya ya? No, esa yo no me la he hecho, pero no por un problema de machismo, sino porque lo mismo que tú destacas, el problema de la cultura. Es menos frecuente en hombres y tiene que ver obviamente con el volumen, ¿verdad? De esta parte de la mama. De la mama. Entonces, al ser más pequeña, obviamente hay menos espacio para que se pueda producir, por eso en la mujer se puede producir con mayor frecuencia porque el volumen es mayor, pero es importante. Por ejemplo, hay sobre un aspecto que tú señalas. Por ejemplo, ayer yo fui al médico a buscar la indicación de mi pastilla, la presión. Yo con eso no juego. Yo en la mañana de hoy a las 6:25 de la mañana me bebí mi pastilla, ¿verdad? Entonces aprovecho y le indíqueme los análisis, pero le sugiero también que hay análisis que yo nunca me lo dejo de hacer. Por ejemplo, el PSA. Yo creo que usted va al médico y si no se lo indican, usted lo pide. Pídalo. El PSA te mide determinados niveles en la sangre, entonces con eso sabe si está dentro de los parámetros normales. Obviamente que el análisis que se hace por el ano, ¿verdad? Es mucho más efectivo, pero también esto te arroja información importante y es bueno que te lo haga antes de ir al médico, porque cuando vas al médico, entonces resulta que él te lo indica. Entonces, así tienes que a veces dar 2 viajes en el médico, pero si te lo haces previamente, 3 o 4 días antes, o 5 días, o 10 días antes, cuando vas al médico que te lo indica, no, doctor, mire, yo tengo aquí el PSA, entonces ya el doctor sabe a qué atenerse. Entonces yo creo que ese es otro elemento importante. El otro análisis que yo siempre incluyo, porque ese es mortal por necesidad, es la glicemia glucosidada, es decir, la cantidad de azúcar en sangre, que el parámetro normal es bajo 6, y cuando ya estás en 7, ya estás en 8, entonces ya sabes que estás entrando a una etapa de prediabetes o ya eres diabético. Yo no soy médico, pero son detalles que uno lo va aprendiendo en la vida, porque, por ejemplo, yo me bebo mi café, yo acabo de beberme mi café, no me lo bebí completamente amargo porque mi azúcar se mantiene en 140. Parámetro, lo normal debiera ser 100, 110, que tú estés tranquilo. Entonces, pero en la glucosidad también la tenía elevada. Entonces, con la reducción del consumo de azúcar, estaba en 8.2, la glucosidad, que es muy alta, entonces me bajó a 7 y me puede seguir bajando en la medida que uno se cuide. Entonces yo creo que es importante que tomemos conciencia de la importancia que tiene realizarnos los estudios, por ejemplo, de prostático, pero también hay otros estudios que yo creo que son importantes, sobre todo lo que tiene que ver el cáncer de colon, es decir, la colonoscopía, señores. No nos descuidemos. Después que tenemos esta edad, yo me hago mi colonoscopía cada 5 años y tuve un problemita no severo. Gracias a Dios. Y entonces la doctora me dijo, tiene que hacértela en 2 años. Me hice mi colonoscopía y todo salió bien. Y le estoy hablando de mi experiencia personal, porque yo con eso no juega. Yo puedo morir de eso, porque uno puede morir de descuido, pero no por descuido. Es decir, que la gente debe tomar en cuenta eso. La prevención es clave, definitivamente, y a eso es que se apuesta en este país, a que los dominicanos y las dominicanas entendamos que es mejor prevenir que tener que curar. La presidenta de la Fundación Cicatrices que Salvan Vidas, Isabel Peña, una mujer que ha enfrentado el cáncer, ha enfrentado la metástasis del cáncer en 4 ocasiones. Una mujer que usted la ve y usted dice, no, pero es que ella no puede tener cáncer, llena de vida, llena de alegría, con un optimismo y una fe, que qué bueno que creó su fundación, porque a través de ella ha ayudado a cientos de mujeres que en su ejemplo pueden ver que el cáncer no es sinónimo de final, que el cáncer puede ser un proceso que debidamente, primero diagnosticado a tiempo y debidamente tratado, pues puede tener resultados exitosos. Este año vimos nuevamente la experiencia renovada
de una mujer como Gina Méndez, que también paciente de cáncer, diagnosticada a los 33 años con cáncer triple X negativo, que es el que es considerado como uno de los más fuertes. Salir airosa de este proceso, gracias a Dios y gracias a la fe y gracias, por supuesto, a la prevención. Estuvimos también conversando con Maura Madé. Maura Madé es otra paciente, miembro de la Fundación Cicatrices que Salvan Vidas, y me llama mucho la atención ver cómo ella contó en medio de su testimonio que hubo un momento en el que ella agarró a su madre, que se desplomó literalmente cuando supo que ella fue diagnosticada con cáncer, y ella la miró y le dijo: yo no me voy a morir, yo no me voy a morir. Y al día de hoy, Maura tiene 8 años que fue diagnosticada y gracias a Dios está viva, está de pie, está firme y más contenta que nunca, lo cual también evidencia que la alegría, si usted está afrontando ese problema, su actitud es determinante para salir airosa de esta situación, de este mal, que usted le hable a la enfermedad y en el nombre de Jesús diga: usted no me va a vencer cáncer, como dice Isabel Peña, y ese es su testimonio. Y volviendo al tema de las políticas públicas, cabe destacar que así como Juliana O'Neill se ha hecho eco de esta situación de falta de apoyo por parte del gobierno a los pacientes psiquiátricos, es bueno destacar que es lamentable ver cómo también, a pesar de que este mes se celebra el Día Mundial de la Salud Mental, que fue el pasado 10 de octubre, no se hace nada prácticamente. El cáncer es como más notorio a nivel de lo que produce, ¿verdad?, en el paciente, porque se hace más visible. ¿Por qué se hace más visible? Porque, bueno, un paciente que se somete a quimioterapia, por ejemplo, se le cae el pelo, ya la gente sabe que esa persona está sufriendo de cáncer, le amputan una mama, pero ¿y el paciente psiquiátrico? Que no le amputan nada, no se le cae el pelo, pero vive uno de los mayores traumas que puede existir a nivel de una enfermedad y a nivel no solo del paciente, sino de la familia. Pero no se hace tanto ruido porque quizás la familia lo sufre calladita, lo sufre en silencio, no sale afuera a contarle al vecino lo que está viviendo en la noche con ese paciente que no duerme, con ese paciente que está siendo atormentado por esa patología. No sale a los medios de comunicación a hacerle un llamado a las autoridades, pero está ahí, sufriendo, callado, silente, y su paciente agonizando cada día más, sumiéndose en un problema que no lo puede enfrentar por falta de recursos, porque no tiene el dinero suficiente para costear los medicamentos, pero tampoco tiene 30, 40, ni 50, ni 60 mil pesos o 100 para irlo a internar a un centro psiquiátrico privado. Porque aquí no tenemos, no hay, señora, y da pena y vergüenza. Yo no he escuchado a ningún diputado de esta provincia, Peravia, ninguno, abogar por ese tema. Y qué pena, porque en manos precisamente de los congresistas es que está la construcción de las leyes que puedan garantizar que esas familias, que esos pacientes puedan tener auxilio en momentos como ese, que no tenga que llegar el momento en el que ellos digan: ya no puedo más, lo tiré a la calle, que sea lo que Dios quiera. Bueno, hay que hacer un llamamiento, o sea, afrontar, cuando tienes un problema, afrontarlo con determinación y además confiar plenamente en la ciencia, que es el recurso más vital que tenemos al alcance para poder avanzar en la solución de nuestros grandes problemas. Vámonos a la pausa y regresamos en breve con su programa Visión Matinal. Su programa Visión Matinal, hoy 20 de octubre del año 2022. Hay un tema, que no podemos dejar pasar por alto porque tiene que ver con Baní y que es importante que lo veamos. Está referido al caso de Alexis Villalona. Es un caso que no podemos dejar pasar por alto, porque aquí hay que darle una explicación a la gente. Es decir, ya parecía que ese era un tema que estaba fuera de debate en la sociedad banileja y que estaba fuera de los tribunales, pero ha vuelto
y con fuerza a los corrillos judiciales. Vamos a leer la información. Y digo esto porque recientemente, no voy a referir nombre, recientemente hubo un caso en el que había gente de Baní vinculado y bueno, y vi en las redes sociales que dijeron se ha demostrado que no tenían ningún tipo de responsabilidad, etcétera, en los hechos. Cuando leemos la sentencia, entonces dice que fueron condenados a pena cumplida. Es decir, digamos, si yo estoy, se me ha dictado medida de coerción y yo tengo un año en la cárcel como medida de coerción, si el tribunal me condena a un año de cárcel, pero ya yo tengo un año detenido, automáticamente yo he pagado la pena en la cual he sido sancionado, porque la medida de coerción también se suma en lo que establece el Código Procesal Penal, entonces se suma a la condena. Digámoslo de otra manera, te condenaron a 10 años y tenía un año como medida de coerción privado de libertad, entonces ya cumpliste 1, te faltan 9. Entonces esa sentencia decía condenado a pena cumplida por un año, y además decía se le condena a indemnizar con una determinada cantidad de dinero a las personas afectadas. Es decir, que hay una condena frente a ese hecho. Entonces, en este caso de Alexis Villalona, que es lo que quiero vincular, la Corte de Apelación de San Cristóbal ha enviado a juicio de fondo a Alexis Villalona, porque lo que aconteció fue que el juzgado de la instrucción del municipio de Baní hizo una resolución mediante la cual liberó de toda responsabilidad. Entonces el Ministerio Público, que está dentro de sus facultades, dentro de sus atribuciones, apeló a la Corte de Apelación, valga la redundancia, a la Corte de San Cristóbal, y entonces la Corte decidió enviar a juicio de fondo a Alexis Villalona. Dice, la segunda sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación de San Cristóbal dictó auto de apertura a juicio, es decir, ya va para juicio de fondo, y ahí termina la fase preliminar y el juez ha acogido las pruebas, pueden ser totales o parciales, del Ministerio Público, y con ellas entonces lo envía a juicio de fondo. Un momentito, estos anuncios que te meten a veces en estas cosas realmente. Entonces, la segunda sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación de San Cristóbal dictó auto de apertura a juicio en contra de Alexis Villalona, acusado de golpear a una mujer en la vía pública luego de un accidente vehicular ocurrido la noche del 31 de diciembre del 2021. El tribunal adoptó la decisión tras admitir la acusación y solicitud de apertura a juicio presentada por el procurador fiscal titular de Peravia, Ángel Darío Tejeda Fabal, según establece un comunicado de prensa enviado por la Procuraduría. El Tribunal de Alzada, es decir, la Corte de Apelación, declaró al lugar el recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Público, que fue elevado el 8 de julio del 2022 contra la resolución de fecha 30 de mayo del 2022, emitida por el Juzgado de la Instrucción de Peravia. Mediante esa resolución, el juez de la instrucción, Ariel Argelis Rojas, había favorecido con un auto de no al lugar a Villalona. Un auto de no al lugar es cuando no se entiende que no hay elementos para enviarlo a juicio de fondo, ¿verdad? Quedando la decisión anulada sobre la base de las comprobaciones del hecho por parte del Ministerio Público ante los jueces de la segunda sala de la Corte de Apelación de San Cristóbal, magistrados Luz del Carmen Matos Díaz, jueza presidente, y Luis Domingo Sención Araujo y Orquis Celado González, miembros. La Corte además admitió varias pruebas presentadas por el órgano acusador, incluyendo los testimonios de varias personas, un certificado médico legal expedido a la víctima, diferentes documentos e informes periciales, así como el acta de entrega voluntaria de un arma de fuego tipo pistola y el acuse de recibo de una memoria USB con grabaciones de los hechos imputados. Es decir, que va este caso a juicio de fondo. Me imagino que hoy las cámaras de Peravia Noticias,
creo que era Jorge de los Santos, el abogado que estaba a cargo de la defensa de Alexis Villalona, pues estará trayendo algunas otras informaciones. Obviamente que este proceso va para largo, él está suelto, ¿verdad? Probable que ahora entonces se solicite alguna medida de coerción que no necesariamente implique la pérdida de la libertad, pueden ser otras, pero esta información obviamente la recogen los medios de comunicación y nosotros queremos... Es importante. Que claro, la gente lo sepa. Sobre todo es importante que usted haga la aclaración de la evolución del proceso en su condición de abogado, porque muchas veces no entendemos, ¿verdad? Y hacemos juicio de opinión. El caso de Alexis Villalona ha llamado mucho la atención, particularmente por el eco que tuvo a través de las redes sociales, demostrando que esos medios de comunicación digitales son determinantes a la hora de que las autoridades le presten atención, porque cuántos casos de violencia se producen día tras día, pero quizás no saltan a la luz pública. Pero qué bueno, y lo que esperamos es que esto llegue a un feliz término sobre la base de las consecuencias que amerita, y que sobre todo pueda sentar un precedente que sea un ejemplo para los ciudadanos y ciudadanas, y que sobre todo no se repita. Bueno, ahí está el hecho. En el día de hoy creo que la primera, no sé si tienen otro tema, pero la primera plana del periódico El Listín Diario, Margarita Cedeño denuncia, ¿verdad? Hubo compra de cédulas en el marco del proceso, la consulta nacional hecha por el Partido de la Liberación Dominicana, y bueno, la han conminado, es la palabra, a que vaya a levantarle la mano a Abel Martínez, pero evidentemente que parece que Margarita Cedeño no está en eso. Ella tiene sus alegatos que probablemente más adelante seguirán saliendo. Ella señala que hubo compra de cédula, entre otras acciones. Lamentable que haya esta denuncia, de ser cierta, lamentable que una campaña interna pudiera producir hechos de esta naturaleza. Y sobre eso, que sé que Stephanie va a tener comentarios, me llamó la atención, ayer estaba viendo las noticias que solamente hablan de los, bueno, vi solo los porcentajes, en otra vi que se establecen los números, también vi lo de Peravia, me llamó la atención el bajo nivel de votación que se produjo en la provincia de Peravia. De todas maneras, Stephanie, que está de alguna manera involucrada en algunos escenarios, podrá tener algunas consideraciones, obviamente que yo tengo las mías propias con respecto a este problema, pero Abel Martínez, por lo pronto, podría ser presentado como candidato a la presidencia en el marco de los plazos establecidos por la Junta Central Electoral, porque hay que recordar que esto es una consulta nacional, no puede ser una primaria, porque está fuera de los plazos establecidos en la Junta Central Electoral, en virtud de que la campaña electoral inicia el primer domingo de julio del 2023 y los candidatos entonces se proclaman el primero, en unos casos, y en el último domingo de octubre del año 2023, y se inscriben en la Junta Central Electoral en el mes de noviembre del 2023. Hay una llamada previa. Adelante. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. José Montero, de aquí del 30 de mayo. Adelante, José. Sí, eso que estaba hablando de esta contienda del PLD, eso es la posición que está hablando así, porque estas votaciones se desarrollaron, fue alrededor de casi medio millón de personas que fue a votar. ¿Usted me entiende? Eso fue una consulta que se dio bien ahora. El que perdió. El que ganó. Nadie te está alegando que le hicieron fraude, que le hicieron lo que sea. Cuando las votaciones fueron mucho poquito. Ni siquiera la persona que estaba en segundo lugar se está quejando. Entonces, esos son alegatos de empatar y abogando. El que ganó es el que perdió. Aquí el gran triunfador es Abel Martínez y el Partido de la Revolución Dominicana. Pase buenos días. Gracias por su llamada. Muchísimas gracias. Bueno, ahí está su llamada. opinión, cosa que nosotros respetamos, ¿verdad? Así es. Yo creo que esta reacción
de la precandidata presidencial por el Partido de la Liberación Dominicana, Margarita Cedeño de Fernández, es típica en los procesos electorales, no del PLD, de todos los partidos, porque es un asunto de aceptación y máxime cuando usted entiende que va a quedar en cierta posición. Entonces hay un proceso de digerir, ¿verdad?, de digestión de esos resultados, y entonces siempre surgen los alegatos de que hubo compra de cédula, de que hubo una serie de cosas. Pero repito, no es un asunto exclusivo del PLD, lo vemos en todos los partidos políticos. La más grande manifestación de la no aceptación de los resultados de este proceso, que ha sido calificado como exitoso del PLD por parte de Margarita Cedeño, lo fue precisamente su ausencia en el acto de proclamación de su partido la noche del domingo 16 de octubre, cuando la militancia de esa organización política se congregó en la Casa Nacional para esperar la proclamación por parte de la Comisión Nacional de Consulta, presidida por Alejandrina Germán. Ella fue la gran ausente en ese acto. Entonces yo creo que eso habla mucho de la humildad y de la capacidad, sobre todo la madurez política de una mujer que aspiró a dirigir las riendas de la nación. Fueron muchos los argumentos que se ventilaron durante el proceso antes de la realización de la consulta, entre ellos, por cierto, un argumento que estuvo apoyado por ella en algún momento, fue el hecho de que ella era la candidata preferida del Partido de la Liberación Dominicana, Danilo Medina, lo cual tras los resultados se vio totalmente evidenciado de que no fue así, de que el presidente de esa organización se mantuvo totalmente al margen del proceso y dejó, como tiene que hacer todos los líderes partidarios, dejó que el proceso surja de manera espontánea y que la militancia de ese partido pues dijera a quién ellos preferían como candidato presidencial de ese partido, que como bien apunta el maestro Juan Martínez, pues ya eso va a ser consumado oficialmente el próximo año 2023, cuando el reglamento electoral establece que se realicen las primarias. Por lo pronto, la voluntad de los miembros del Partido de la Liberación Dominicana quedó consumada el domingo 16. En pantalla podemos ver los resultados que obtuvo Abel Martínez, específicamente en la provincia Peravia. Ahí está la cantidad de votos que sacó cada precandidato por esa organización política, destacándose el triunfo arrollador de Abel Martínez, acá con 5.998 votos emitidos para un 69.12%. Francisco Domínguez Brito con 1.029 para un 11.86% y un segundo lugar. Margarita Cedeño con 1.498 votos para un 17.26%. Maritza Hernández sacó 79 votos en esta provincia para un 0.91%. Karen Ricardo, 26 votos para un 0.30%, mientras que Luis de León, 48 para un 0.55%, votando 8.678 miembros del Partido de la Liberación Dominicana y también quizás personas que no pertenecían al partido, puesto que el proceso era semiabierto. Ahí están los resultados, una victoria, una victoria ampliamente reflejada a favor del hoy prácticamente ya, ¿verdad?, candidato del Partido de la Liberación Dominicana, Abel Martínez. Destacar que detrás de esa campaña electoral estuvieron dos importantes cuadros de ese partido, que son el ex senador Wilton Guerrero y la ex gobernadora Neji Melo de Guerrero. Bien, yo solo quiero destacar dos cosas. En Baní hay para la provincia de Peravia aproximadamente 160.000 electores. Era con padrón abierto, exceptuando los que estaban en otros partidos, ¿verdad? Los que están registrados en otros partidos. Se calcula que hay aproximadamente 5 millones de gente que pudieron, o sea, que estaban habilitados para votar en esta consulta abierta. Que
creo que la gente puede ver los resultados y saber y sacar sus propias conclusiones sobre este particular. De todas maneras, yo soy de opinión que ciertamente cuando se producen estos procesos quedan insatisfacciones. Si ella ha dicho que hubo compra de cédula, entonces deberá aprobarlo, porque al fin y al cabo no es vinculante con la Junta Central Electoral. Puede utilizarlo como recurso al interior del Partido de la Liberación Dominicana, porque oficialmente ante el país el PLD aún no tiene candidato. Es decir, internamente sí ya tiene un candidato definido que deberá ser sometido entonces al escrutinio en el marco ya del plazo establecido. A propósito de la Junta Central Electoral, se emitió la resolución 34-2022, que me parece de alta significación y a la cual yo quiero hacer referencia, pero me parece que tú ibas a decir algo. Antes de cerrar ese tema, decir, Juan, con respecto a al nivel de votación, sobre todo específicamente en lo que tiene que ver con la provincia de Peravia, bueno, y a nivel general, yo creo que son muchos los análisis, han surgido muchos analistas, sobre todo en las redes sociales, expresando diferentes conclusiones con respecto al proceso de consulta del PLD, que en términos general no tiene ningún cuestionamiento en términos de organización, respeto y civismo. Ahora bien, con lo que tiene que ver con el nivel de votación, yo creo que es obvio que no se puede ignorar, porque eso está más que claro, que el partido recientemente tuvo una división. Entonces yo pienso que no se puede hacer un análisis partiendo de la cantidad de electores que participó en la pasada convención, cuando en ese entonces no estaba dividido el partido. Entonces eso es un asunto de matemática, porque si ahora el PLD está dividido en Leonel y Danilo, pues obviamente que no vamos a tener el mismo nivel de votación. Pero en sentido general, a lo que se apuesta es, según lo que han expresado, ¿verdad?, algunos miembros de esa organización política, es que de cara al 2024, quién sabe, pueda haber una posible alianza, aunque eso no se ha confirmado ni se ha expresado, ¿verdad?, mucho menos por parte de la dirección política de ese partido, pero son análisis o conjeturas que se hacen. En lo que tiene que ver con la provincia Peravia, y partiendo del comentario o del argumento de Margarita Cedeño de que hubo compra de cédula, yo creo que es tan incierto eso de que hubo compra de cédula, que también se refleja en lo que usted habla del nivel de votación, porque cuando hay compra de cédula, si hubiese habido compra de cédula, yo creo, como usted dice, Juan, eso estoy de acuerdo con usted, de que quizás se hubiera tenido un mayor nivel de votación. Pero yo creo que probablemente se produjo entonces la compra de cédula. Al contrario, yo creo que no. Lamentablemente es una cultura de nuestro país que muchos dirigentes tienden a hacerlo. Es un reto de la Junta Central Electoral de perseguir este delito electoral. Pero en esta consulta creo que en ningún modo se pudo realizar eso, porque los mismos resultados le dicen a usted que la gente fue de manera espontánea, la gente fue de manera orgánica. Aunque el proceso fue abierto, otra cosa, Juan, es que la gente entiende, no hay esa cultura de votación. En República Dominicana no hay esa cultura de votación, ni siquiera para las elecciones generales. Hay gente que se quedan en su casa literalmente y no participan en los procesos. Y cuando el proceso es interno, máxime todavía, porque ellos entienden que, bueno, eso es de esa organización política. Lo que quiero decir es que aunque el Partido de la Liberación Dominicana medio abrió el proceso, no completamente, porque los que eran miembros de partido político, contrario al PLD, no podían votar. Era aquellos que no formaran parte de ningún partido, o los PLDistas, los que podían votar en el proceso. Aún así, yo creo que mucha gente se abstuvo de participar en este proceso, y que más que todo fue la militancia morada que de manera espontánea fue a manifestar su simpatía por quienes ellos entendían que era el mejor candidato para ir a la contienda. Como te dije, para concluir el tema, yo tengo una pequeña diferencia. Al contrario, dicen las estadísticas que uno de los países que porcentualmente alcanza mayor nivel de votación en América Latina es la República Dominicana. Inclusive en el marco de la pandemia votó más de la mitad de la población, y cuando es normal el proceso vota el 80%. Este es un país, paradójicamente,
profundamente alegre en todo lo que hace, en el béisbol, en la política, y cuando se entusiasma no lo para nadie. No comparto esas estadísticas porque, Juan, aunque nosotros ocupemos, como usted dice, estadísticas mayores con relación a otros países, yo pienso que podríamos estar mejor, porque usted lo siente en el sentir de la población. Mucha gente cuando le dice a usted, no, yo no voto, y a usted le duele, porque entonces usted le dice, si usted no vota, está permitiendo que otro elija por usted. Y la otra, yo creo que aquí hace falta mucha conciencia con respecto a eso. Sí. Todavía tenemos un gran... Hace falta mucha conciencia para cambiar el rumbo del país. Para saber votar también, y para entender, para entender, Juan, mira, que es un derecho ciudadano. Este es un pueblo sumamente inteligente votando. El nivel de votos nulos que hay en este país es bajo. A veces nosotros tenemos un concepto equivocado. A veces nosotros pensamos que el pueblo no sabe votar. No, este es un pueblo sumamente inteligente. Hay gente que está esperando en la fila el día de las elecciones a ver quién le va a dar más para ir a votar. Es decir, este es un pueblo calculador. Y por el otro elemento que pero yo oiga digo, lo que usted dice, esperando quién le dé más. Eso es algo que aquí hay que erradicarlo, sí, porque precisamente por ese voto, a cambio de lo que me den, muchas veces no se elige. La pregunta es, ¿quién estimula eso? Esa es la pregunta. Es que es algo intrínseco de nuestra nación, eso históricamente ha sido así. Es que no debiera ser. Eso no es un asunto de un partido. Pero tú me acabas de decir que hay que educar, que no debiera ser. Y el otro elemento, que yo hago la valoración de que la relativamente baja votación, porque el PLD había dicho que tenía un padrón de más de 2 millones de gente. Es decir, yo tomo en cuenta que si el PLD dice que tiene un padrón de 2 millones y votan 500,000, digo, hubo problema entonces con 1 millón y pico que no pudo ir a votar. Y el otro elemento que yo creo que gravitó en contra de una mayor participación son los casos de corrupción que se están conociendo en el Estado. Es decir, yo no puedo tapar el sol con un dedo, hay una realidad en el país. Hay muchos procesos judiciales abiertos que involucran gente del Partido de la Liberación Dominicana y vinculada a gente del Partido de la Liberación Dominicana de todos los niveles, y obviamente que eso gravita. El otro elemento que yo quiero destacar está referido a la Junta Central Electoral, a la resolución que acaba de tomar la 34-2022. Atención a esto. Anoche yo hice una explicación en el programa, pero todos los que ven Visión Matinal no ven Tiempo de Cambio y viceversa, ¿verdad? La Junta Central Electoral hace 3 días emitió esta resolución que tiene varios elementos que es importante destacar. Lo primero, el voto va a ser manual. Eso es un atraso enorme en el sistema democrático de la República Dominicana. En Brasil, por ejemplo, tienen casi 30 años aplicando el voto electrónico y en 1 hora saben quién gana unas elecciones. Igualmente en Venezuela y en Colombia también el voto automatizado. Un momentito. Bueno, vamos a dejar este comentario porque ahí viene lo de los niveles de elección, que quiero explicarlo, y también viene lo que se refiere al conteo mediante las máquinas de los resultados electorales en los colegios electorales en las elecciones de febrero y de mayo del año 2024. Vámonos a la pausa y regresamos en breve con su programa Visión Matinal. Bien, de regreso aquí, Stephanie, con su programa Visión Matinal. Ya son las 8, el tiempo avanza. Avanza rápido. El implacable, el tiempo. Yo entonces estaba hablando de la resolución que acaba de emitir la Junta Central Electoral, para lo cual ha dado un plazo de 10 días a los partidos políticos para que emitan sus consideraciones. Yo soy el delegado político del proyecto que yo represento. Tenemos algunas observaciones que las vamos a depositar por escrito en ese plazo. Primero, el voto manual. El voto electrónico falló porque fallaron el material humano que estuvo trabajando en las elecciones de febrero del año 2020. Entonces el voto automatizado ayuda, porque la gente entra a la máquina, ve su candidato y vota y problema resuelto. El voto va a ser manual. Eso es lo primero. Eso significa, este es otro elemento importante que les voy a dar. Van a haber como mínimo 7 niveles de elecciones. Es decir, en Banía a usted le van a dar 2 boletas para el municipio. Le van a dar una con los alcaldes y le van a dar otra con los regidores. En otras palabras, usted podrá votar, no como las elecciones pasadas, que si votaba por un regidor estaba votando por ese alcalde.
Y si votaba por el alcalde, estaba votando por el partido. Ahora no. Ahora usted podrá decir, yo voy a votar por el alcalde fulano de tal, pero no voy a votar por los regidores de ese partido, voy a votar por este regidor de este partido. Porque se está aplicando una sentencia del Tribunal Constitucional, lo que se había hecho ya con los diputados en el 2020, que no lo quisieron aplicar en 2016, de que también las elecciones de senador y diputado van a ser por separado. En otras palabras, el alcalde va a tener que guayar la yuca para ser alcalde. Y el regidor que quiera ser regidor tendrá que guayar la yuca para ser regidor. Pero le dará la oportunidad a la población de decir, sí, este alcalde yo pienso que lo puede hacer bien, pero sus regidores no me gustan. Yo voy a votar por el regidor de este partido, que creo que es una gente decente, por los criterios que sean. Eso mismo va a acontecer en los distritos. Te van a dar una boleta con todos los candidatos a directores de los distintos partidos y otra boleta con los candidatos a vocales. Entonces tú vas a decidir cuál es tu vocal del partido que tú quieras y cuál es tu director. Eso ayuda, eso fortalece la democracia porque no te obliga, no te arrastra el alcalde con los regidores y viceversa, sino que en este caso puedes decidir, que es una cosa buena. Eso mismo va a pasar con los diputados y senadores que ya pasó en las elecciones pasadas. Es decir, aquí en el municipio, en el tercer domingo de febrero te van a dar 2 boletas para alcalde y regidores. Igual que en el Limonal, 2 boletas para vocal y director. Y el tercer domingo de mayo, entonces te van a dar 3 boletas. Te van a dar una con los candidatos a la presidencia. Te van a dar otra con los candidatos a senadores de los partidos y otra con los candidatos a diputados. Tienes la de presidente, marcaste tu presidente, la doblaste, la pusiste ahí sobre el lugar donde estás votando en ese momento. Votaste por tu senador, entonces doblaste tu boleta y la metiste. Y la dobla y la colocas ahí. Y votaste por tu diputado y la dobla. Ya tiene 3 boletas, vas a 3 urnas y vas a echar el voto en la respectiva urna para presidente, senador y diputado. Es una cosa positiva. La otra cosa que la Junta va a implementar, que parece bien, Stephanie, que me parece que es importante entenderla, es que los cuadres de votación va a haber que hacerlo en los colegios electorales. Es decir, no van a ir, se presume que no van a ir errores a las juntas municipales porque eso es lo que prolonga el proceso. Y a veces uno tiene que meterse en la junta municipal 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, contar botico a botico, acta por acta, corrigiendo un error. No. Ahora, cuando se haga el conteo manual, después que la gente vote, se hace un conteo manual, se levanta el acta manual, todos los delegados firman conforme de que es así. Hecho eso, entonces se va a una máquina y se va a digitar en la máquina, ¿verdad? Se digitan los resultados. En caso de que haya errores, la misma máquina, cuando tú le das a imprimir, te dice cuál es el error que tiene. Y hasta que no lo corrija, los miembros de los colegios electorales, los delegados, si los delegados quieren, tienen que estar hasta el final. Pero los miembros de los colegios no podrán abandonar el colegio hasta que no cuadre. Luego que te cuadra, que te dice esta acta está completamente cuadrada, tú la comparas con el acta manual que tiene, más esa acta electrónica que va a salir, dice sí, los resultados son los mismos. Firmaste el acta electrónica, entonces esos resultados se van a escanear y automáticamente se irá generando el conteo en la Junta, en el centro de cómputo de la Junta Central Electoral, lo que significa que no habrá pataleo, porque van a estar cuadrados. Lo que hay que garantizar es que hayan buenos delegados de los partidos y los delegados no permitan que les roben su voto en los colegios electorales. Entonces eso es un elemento, en nuestra opinión, altamente significativo e importante, que el único dolor de cabeza es que van a haber 17,000 colegios electorales y cada partido necesita entre 35 y 40,000 personas para tenerla destinado. El titular del colegio, el suplente del colegio, más los que coordinan, los coordinadores en los distintos centros. Entonces, decirle esto a la población de manera que se vaya preparando y sepa que no va a estar atado en las elecciones municipales, ni de distrito, ni de senador, ni de diputado, sino que podrá tomar su propia decisión sobre cuál partido preferirá o cuál regidor. Otro elemento que no se ha podido superar, y esto es otra desgracia en materia electoral, es que es verdad que hay voto preferencial. Voto preferencial es que usted dice, yo voy a votar por este candidato, pero resulta que lo que predomina es el voto del partido. ¿Cómo se explica eso?
bueno, un partido X sacó 40,000 votos para diputado, y hay un diputado que sacó 25,000 votos, y hay otro que sacó 5,000 votos. Y probablemente por haber sacado el partido 40,000 votos, entonces pasan esos dos diputados, aunque haya otro partido en el que se haya votado por un diputado en el que hayan votado 8,000. Es decir, digamos, por mí votaron 8,000, pero yo, los votos de mi partido no son tan altos. Stephanie sacó 5,000 en su partido, pero los votos de su partido superan con creces, duplican lo que sacó mi partido. Entonces yo no voy como diputado independientemente de que saqué más votos preferenciales que Stephanie. Entonces esa es una debilidad del ejercicio electoral en la República Dominicana, y el método de Holmes, que es un método también altamente criminal, que también eso después podemos explicarlo, pero quería ambientar sobre esta decisión de la Junta, porque yo creo que hay que ir construyendo cultura electoral y hay que fortalecer la democracia electoral en la República Dominicana. Así es, pero yo creo que vamos avanzando. Evidentemente que eso de la elección preferencial en cuanto a síndico, diputado, síndico, regidor, va a ayudar bastante, porque ya tenemos experiencia de procesos electorales donde incluso personas se resistían a votar por el hecho de que si yo voto por ti estoy arrastrando al síndico o viceversa. ¿Verdad que sí? Seguimos con desafíos, pero vamos avanzando. Algo que quiero hacerme eco, Juan, a raíz de todas las denuncias que ha recibido el sector educativo en los últimos días, producto del desplome, si se puede decir, del programa de construcción de edificaciones, las quejas que se han estado recibiendo de lo que es la merienda, el desayuno escolar, ese tema de que el año escolar inició sin cupos suficientes para algunos estudiantes en algunos centros educativos, y que tuvo que hablarse de un bono para colegios privados, centros que lucen abandonados, a pesar de que ya están en un nivel de avance de su construcción en más de un 80%. Aquí, por ejemplo, tenemos el liceo en el sector Pueblo Nuevo, que ha sido tomado como todo menos como un centro educativo, porque ha sido dejado en abandono. Da gusto ver en el día de hoy que el gobierno anuncia un plan por 20,000 millones de pesos. Esa información la dio el presidente Luis Abinader en una rueda de prensa ayer, donde anunció una serie de programas que pretenden impactar precisamente en este sistema educativo nacional. Detalló los programas y la división de los montos destinados para cada uno. Habló de un primer programa que consiste en la transferencia para los distritos y directores de centros de una suma de 3.400 millones para 2.159 planteles escolares en 122 distritos, que ayudará con la descentralización y mejor ejecución del gasto. Realmente que el gobierno ha tenido muchas críticas, Juan, en eso del sistema educativo, y es bueno ver que el presidente pues está prestando oído a esa situación. Sí, creo que es positivo. Hay que saludar esa decisión del Poder Ejecutivo, el primer mandatario de la nación, en términos de privilegiar, ¿verdad?, a un área tan fundamental. La educación es un derecho fundamental establecido en la Constitución, y es necesario apostar a la calidad de la educación, que no solo tiene que ver con la construcción de aulas, sino también tiene que ver con la calidad de quienes asumen la labor de docentes, porque puedes tener una casa tapizada en oro, pero si no tienes un buen cuidador, eso no significa mucho. Garantía. A veces incluso es mejor un buen cuidador y no la casa de oro, sino la casa de palma, porque al fin y al cabo el diamante más preciado es el ser humano. Tiene que apreciarse a sí mismo y apreciar a los demás, porque es de la única manera en que podemos dar lo mejor de sí para construir una sociedad mejor, y sobre todo estudiantes que tengan un mayor nivel de criticidad
que puedan formarse juicios de valores, que puedan introducirse en la sociedad con un amplio conocimiento y de alguna manera puedan hacer importantes contribuciones para el desarrollo del país. Enhorabuena, señor presidente, por esta decisión y esperamos que la misma tenga una repercusión en lo inmediato en el sistema educativo de la República Dominicana. Así es. También en el día de hoy las autoridades sanitarias advierten, amigos televidentes, de que estamos prácticamente en medio de una alerta epidemiológica por la influenza. El día pasado hablábamos del por tema, la gripe, ¿verdad? Ajá. La gripe popularmente conocida y que es estacionaria, es decir, que tenemos que estar preparados para que cada año, en determinada época, nos afecte, ¿verdad? Así mismo es. En estos días, a inicio de semana, precisamente el lunes, también el Ministerio de Salud Pública hablaba de una cantidad elevada de registro de casos de dengue. Se hablaba de más de 5.000 casos, con el registro de 34 defunciones, cerca de 400.000 casos de leptospirosis. Y a eso se suman 2 nuevos casos también de viruela símica y suman 31. ¿Qué le parece? Sí, es muy alto. Todo indica que algunos programas, hablando de políticas públicas, algunos programas fueron descuidados en el marco de la pandemia y trajo consecuencias posteriores. Por ejemplo, ha habido comparativamente el nivel de dengue que ha habido en el país ha sido superior con creces a lo que se produjo en el año pasado. Sobre el problema de la gripe, es muy severo actualmente en el país. Anoche yo estaba en un centro clínico privado con un familiar y la cantidad de gente afectado sí, de esa gripe, fiebre, tos, es una situación realmente alarmante. En ese sentido hay que apoyar la jornada que lleva a cabo el Ministerio de Salud Pública, la jornada que lleva a cabo la Dirección Provincial de Salud Pública en términos de vacunación. Cuando los que van a vacunar, que debe haber siempre publicidad previa, toquen la puerta de tu casa, chequea bien que tengan sean reconocidos como gente vinculada a salud pública, ábrele las puertas y vacuna a tus hijos de manera que puedas protegerlos de este virus gripal que a veces se confunde incluso con el COVID, que aunque ya no es tan letal, pero a veces la gente lo confunde y generalmente en este caso le está yendo bien al sector privado de salud, porque cuando hay una gripe que tiene tos, que te da fiebre, etcétera, entonces inmediatamente te indican la prueba del COVID. De hecho, se está recomendando el uso de la mascarilla a personas que tengan esa gripe porque está bien elevado. Así es, bueno, ya ahí está. Otra empresa que ha recibido muchas quejas en estos últimos días es Edesur. Sí, de eso hablábamos al principio, eso es una cosa terrible. Yo decía en estos días, hay funcionarios del gobierno que ayudan a habilitar la tumba donde van a sepultar a su propio gobierno. Y yo digo que Milton Morrison, no importa que sea ingeniero, a veces no importa que tú seas ingeniero para trabajar en el área eléctrica, sino ser un buen gerente. Yo creo que en este caso ha sido muy pobre su gerencia, como gerente de una empresa como Edesur, que ha sido tomada por Milton Morrison, lo fundamental, para nombrar muchísima gente que yo entiendo que muchos no tienen la calificación porque responden también a un proyecto político y aspiraciones muy concretas. Vamos a ver una llamada. Buenos días, ¿con quién hablamos? Buenos días, le habla Carmona Mateo. Saludos, días, doctor. ¿Cómo está usted? Saludos. Sí, después de saludarlos, yo quiero referirme a la votación del PLD. Yo creo personalmente que fue más que suficiente, más de 500.000 de personas, y lo que la gente está llamando ahora el apoyo logístico. Además, mucha gente que votaron en un sitio
fueron sus mesas trasladadas a otro lugar. Hubo todos esos inconvenientes. Ahora yo quiero aprovechar para retar a todos los partidos políticos que hagan una consulta como la que hizo el PLD a ver cuántos votos van a sacar. Pasen buen día, muchas gracias. Gracias, doctor Carmona, siempre Doctor. atento al programa Sí. Visión Matinal. Qué bueno que podemos tenerlo ahí, doctor. Nuestro afecto para usted. Así es. Gracias por siempre estar activo con Visión Matinal y expresar sus opiniones. Así es. Bueno, ahí tenemos yo te mandé ahorita una información de la profesora María Teresa Cabrera, de la cual estará aquí en el Casino de Peravia. Todavía no lo tenemos, ¿verdad? Pónmela en la pantalla. María Teresa Cabrera estará aquí el próximo 29 de octubre. Ha sido propuesta por un conjunto de entidades y personalidades como precandidata por los sectores progresistas, populares y de izquierda de la República Dominicana. Y estará el próximo sábado 29 de octubre en el Casino de Peravia a partir de las 6 de la tarde. Así que vaya la invitación para todos los que quieran acompañarle a escuchar las motivaciones que tiene para presentar su precandidatura. ¿Por qué precandidatura? Porque se aspira a que entre los sectores alternativos y progresistas del país hayan diversas propuestas y que puedan ser sometidos a una consulta, porque entre partidos no hay primaria, o sea, de manera conjunta. Un partido puede hacer su primaria como partido, como tal, en el marco de los plazos establecidos por la ley. En este caso sería otro tipo de mecanismo, un plebiscito, para definir entre las diversas propuestas que deberán presentarse entre los sectores alternativos, cuál sería la propuesta final que estaría participando en las elecciones del año 2024. Así que este 29 de octubre, 6 de la tarde, en el Casino de Peravia, estaremos acompañando a la maestra María Teresa Cabrera, quien siempre ha estado al lado de nuestro pueblo. Estuvo en contra de la cementera en los Haitises, en defensa de Loma Miranda. Fue quien inició la jornada de 1 millón de firmas por el 4% del PIB para la educación. En su condición de presidenta de la ADP ha conseguido una de las leyes más avanzadas en materia de seguridad social, la 451-08, mediante la cual se jubila y pensiona el magisterio de la República Dominicana, y fue una de las voces más altas de Marcha Verde, una mujer con integridad, honestidad, y que realmente ha venido jugando su rol en la sociedad dominicana. Ahí está, 29 de octubre, 6 de la tarde, en el Casino de Peravia. María Teresa Cabrera estará con nosotros. Bueno, el caso Mantequilla ha terminado en tragedia, señores. Bueno, pero qué rápido, Juan? Sí, pero sobre todo la tragedia, 2 muertos. El accidente que se produjo recientemente en Sabana Grande de Boyá, ¿verdad?, en la provincia de Monte Plata, donde murió su madrastra y una de la gente de confianza llegados a él, se dice que fue que le estaban persiguiendo y se accidentaron y se produjo este accidente. Déjame ver si tengo la información. La señora Dulce María Romero, que es la madrastra de Mantequilla, y Kelvin de Jesús Felipe Reyes, que era una de la gente de confianza, se supone, supuestamente es la palabra, se le estaba persiguiendo y entonces chocaron y produjo 2 muertes. Supuestamente quienes los perseguían es gente que estaba reclamando la devolución de su dinero, porque resulta que ahora no, dicen que son decenas de millones de pesos que tenía Mantequilla de la gente que confió en él, pero que ahora resulta que no hay para pagar y a muchos se le está devolviendo solo
lo que aportaron. Entonces, mueren madrastra y empleada. Ya Mantequilla hizo la denuncia formalmente. Parece que hay gente que ellos involucran en este hecho. La madrastra de Wilkin García, mejor conocido como Mantequilla, y un empleado de la empresa Inversiones 3.14 murieron en un accidente de tránsito en un hecho ocurrido en Sabana Grande de Boyá, provincia de Monte Plata. La mujer fue identificada como Dulce María Romero Malena, de 52 años, mientras quien se presume pertenecía al cuerpo de seguridad de Mantequilla fue identificado como Kelvin de Jesús Felipe Rojas. Lamentable cómo han venido produciéndose estos hechos con relación a el caso de Mantequilla en la provincia de Monte Plata, Stephanie. Lamentable esas cosas que se dan en nuestro país y lamentable aún más que no haya como un método para frenarlo, como para que no lleguen, ¿verdad?, esas consecuencias. ¿Por qué, Juan? Aquí tenemos que esperar como que pase una tragedia para... Sí, el problema es que las autoridades le dieron como mucha soga a ese caso. Debieron actuar más rápido. Claro que la gente no está obligado. Yo creo que lo comentábamos en un programa. O sea, la gente si quiere depositar su dinero y arriesgarse, se arriesga. Lo más que pasa es que si no le pagan, después tiene que ir a los tribunales y un periplo muy largo para lograr que le devuelvan, si logra que le devuelvan lo suyo. Pero esto no tiene que ver, invertir en negocios de este tipo, llamados piramidales, no tiene que ver con el nivel social. Hay gente que tiene mucho dinero, que se deja embaucar también y lo invierte en ese tipo de negocios. Se habla de posiblemente de cientos de millones de pesos que habían sido depositados y que parece que tienen dificultades para ser devueltos. Ya él ha cerrado su negocio en Sabana Grande de Boyá y vamos a ver qué acontece con respecto a este hecho. Lo cierto es que le quemaron goma frente a la casa, la gente ha estado movilizándose, exigiendo. Posiblemente la misma gente que decían que estaban dispuestos a defender con su propia vida a Mantequilla porque le había quedado bien. Pero este es un país así, folclórico, sí, como decíamos ahorita, en todos los sentidos. Esa es la palabra. Este es un país folclórico. Folclórico, porque ante el surgimiento de un fenómeno como ese, Juan, de el famoso Mantequilla, yo pienso que las autoridades debieron de jugar un rol más firme, porque es verdad lo que usted dice, nadie, imagínense, no se puede forzar a nadie a que haga o no haga con su dinero, pero ante un fenómeno de esa naturaleza que evidentemente no va a ser sostenible en el tiempo y que lo que puede producir es una tragedia, desencadenar una serie de hechos lamentables en nuestro país, ¿no? Y ante las comunidades que confían en él, pues yo creo que más que advertencia, las autoridades deben de asumir otro tipo de rol, detenerlo, por ejemplo, en sus funciones hasta tanto no se investigue la base presupuestaria con la que cuenta este señor para estar desarrollando este tipo de negocio, que el mismo presidente de la superintendencia de banco, ¿verdad?, advirtió, sí, que no era sostenible, o sea, no había posibilidad de rentabilidad en cuanto a este tipo de actividad comercial, y que vea usted lo rápido que se le desplomó. Entonces, ante algo que ya se sabe que viene, ante algo que estadísticamente se comprueba que no tiene una base sustentable, además de que existe el hecho de dónde viene, de dónde usted puede tener tanto dinero para hacer ese tipo de negocio, una persona que es contable de profesión, ¿cuántos contables aquí? Su sueldo no les alcanza, ¿verdad?, para lo que es el gasto mensual familiar, y entonces usted de buenas a primeras sale con esta cantidad exorbitante de dinero prestando o recibiendo inversiones para devolverla en un 100%, o sea, eso salta a la vista que no es sostenible. Entonces, a mí lo que me apena es esto, de que tenga que suceder como que el escándalo, el alboroto y máxime la tragedia para que entonces se frene la actividad. Bueno, la gobernadora Delia Piña ha desmentido, ¿verdad?, que ella esté involucrada en aquella carrera donde un agente, el director de DGC en esa provincia, estaban participando en una carrera clandestina.
Obviamente que a veces hay noticias que uno puede, digamos, replicar, pero obviamente que deben ser investigadas, porque esta denuncia la hizo Somos Pueblo, y denuncia que la gobernadora y el alcalde habrían patrocinado carrera clandestina en Elías Piña. Y esto ha salido a la luz pública a raíz de que se presume entonces que la soga rompió por lo más delgado. Es decir, si está el alcalde, está la gobernadora, entonces es obvio que el de la DGC, si no tiene juicio, ¿verdad?, diga, pues yo estaré ahí, porque si están las autoridades principales, porque la gente a veces pierde la noción de su responsabilidad. La gobernadora de Elías Piña, Mili Joanna Martínez Morillo, así como el alcalde Manuel Maximiliano Bautista Alcántara, habrían patrocinado la carrera clandestina donde estuvo presente el comandante del departamento de la provincia de Elías Piña, el teniente coronel Eliseo de las Rosas Soto, según denunció una ciudadana. Eliseo de la Rosa Soto fue destituido de sus funciones como encargado de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre, DGC, en esa provincia. La denunciante envió una fotografía donde indicó que una mujer que tiene una camisa blanca es la gobernadora Martínez Morillo y el de la camisa con gorra roja es el síndico. Aquí están las fotos, ella las manda. Ayer la gobernadora, pude verla en Noticias Nacionales, desmiente esta información. Creo que es necesario que las autoridades hagan una investigación, porque uno no puede presumir, ¿verdad?, que el alcalde de un municipio que se supone conoce la ley 176-07 se involucre en un tipo de práctica de esta naturaleza, y una gobernadora que está llamada a hacer no, aunque sea caricatura, pero es la representante del Poder Ejecutivo en una provincia, es la cara del Ejecutivo, es la imagen del Ejecutivo, es la representación del Ejecutivo, se pudiera prestar a una cosa como esa. Yo no me arriesgo a ratificar esta información, pero creo que es sumamente prudente que se haga una investigación con relación a ese caso. Hay que irse a la pausa. Y antes de irnos a la pausa, en medio de todos estos desafíos que tenemos como nación, hay un presidente específicamente del país El Salvador, que es Nayib Bukele, que está haciendo historia con su gestión, un presidente que se ha ganado la aceptación a nivel internacional, no solamente de su partido, de su país, sobre todo porque ha tenido un combate frontal contra la delincuencia. Luego de la pausa nos gustaría compartir con ustedes un breve video en el que él habla de los derechos humanos, refiriéndose a el nivel de defensoría, si se puede decir, que tienen muchas veces los delincuentes, contrario a otras personas u otros ciudadanos que son honestos, y él le llama poderosamente la atención. Eso cuando regresemos y mucho más. Vamos a la pausa. Amigos, de regreso con su programa Visión Matinal. Antes de la pausa les decíamos que el presidente de El Salvador ha tenido un duro combate contra la delincuencia en ese país. Un país donde no existía prácticamente lo que es la inversión extranjera, porque no había credibilidad en esa nación. Un país donde los grupos, incluso económicos, las micro, pequeñas y medianas empresas, tenían que incluso pagarle a los delincuentes para ellos poder ejercer su actividad económica, porque allí la delincuencia era simplemente un poder donde había que respetarse. A los delincuentes había que hacerle el saludo militar. En El Salvador la gente, si quería trabajar, si quería producir, tenía que pagarle lo que en República Dominicana le llamaríamos un peaje para que esos delincuentes los dejaran operar. Un nivel delincuencial muy alto que cuando asumió la presidencia, pues él decidió darle la cara a esta situación. Naturalmente ha tenido críticas, ha tenido rechazo de algunos sectores que entienden que él ha sido muy mano dura, que ha violentado los derechos humanos de muchos de esos delincuentes, pero que bueno, muchas veces a esos círculos usted no los ve defender a sí mismo, a los ciudadanos del pueblo que trabaja, el ciudadano honesto, el ciudadano que no delinque. Entonces ha circulado por las redes sociales un videíto donde justamente él se pronuncia respecto a eso, donde él dice no entender
¿Por qué se defiende tanto muchas veces al delincuente y no al ciudadano trabajador, que no delinque? Vamos a escuchar al presidente de El Salvador, Nayib Bukele. Creo que los derechos humanos, si bien nadie duda que los reos tienen derechos humanos, pero yo creo que algo que no se ha hecho y ningún procurador lo ha hecho antes, o por lo menos yo no recuerdo, discúlpenme si usted lo hizo y no me acuerdo yo, pero no han defendido los derechos humanos de la gente honrada. Generalmente defienden como que todo el enfoque de derechos humanos internacional o de las ONGs incluso esté enfocado en los derechos de los delincuentes, que tienen derechos. Nadie dice que los delincuentes no tienen derechos, pero ¿por qué el enfoque es siempre en los derechos de los delincuentes? Y la gran mayoría de la gente honrada, nadie le importan sus derechos. En este país pasamos 30 años siendo acribillados, asesinados, renteados, violados, extorsionados, amenazados, y viviendo en zozobra y nadie dijo nada, pero de repente agarran a los que matan, a los que rentean, a los que violan y de repente hay que ver los derechos humanos de ellos. Sí, tendrán derechos humanos, pero son más importantes los derechos humanos de la gente honrada y creo que eso es algo importante. Procuradora que debe de también investigarse y debe de también reportarse, porque si no, entonces no estamos hablando de derechos humanos, estamos hablando de derechos de los delincuentes, que creo que son dos cosas distintas. Derechos humanos son todos, y los derechos y las personas que no tienen sus derechos restringidos son las personas honradas, porque los otros tienen derechos humanos, pero tienen derechos restringidos. Por ejemplo, no tienen derecho al voto, no tienen derecho a la actividad económica, no tienen derecho a la libertad. ¿Por qué cometieron un delito? Entonces, si se les restringe, en Estados Unidos algunos no tienen derecho a la vida porque les ponen a la silla eléctrica. Entonces, si se pueden restringir algunos derechos humanos tan fundamentales como el derecho a la vida, en el caso de los países que tienen pena de muerte, ¿por qué en el caso de los países pobres o en el caso de los países en vías de desarrollo del tercer mundo, están encima que los delincuentes deben de tener derechos, pero cuando hablamos de los derechos de la población, ahí todo el mundo se queda callado y ahí ya no importa y lo que tenemos que hacer es seguir velando por los derechos de los delincuentes? Entonces, si bien nosotros vamos a respetar los derechos de los delincuentes y lo estamos haciendo y lo hemos estado haciendo todo este tiempo, pero nuestra prioridad va a ser los derechos de la población honrada, que son los que no tienen sus derechos restringidos porque no cometieron delito. Bukele es un presidente cristiano que cree mucho en la familia. Se le ha visto en las redes sociales con un estilo muy particular, menos formal en el sentido de cuando hace sus tweets o sus publicaciones, lo hace con un enfoque como más natural, contrario al protocolo que siempre establecen los mandatarios, ¿verdad?, de las naciones. Él apuesta a lo sencillo, a lo simple. Usted lo ve ahí con su polochecito. Para él lo más importante es su familia. Cuando está en un acto de rendición de cuentas dice que lo más importante para él ahí fue la presencia de su hija. O sea, cosas como esas han marcado esta gestión de este joven presidente que le ha merecido la aprobación y la aceptación de muchos a nivel internacional, pero sobre todo por este tema específico del combate contra la delincuencia, donde, como dijimos anteriormente, El Salvador, señor, era un país que no se podía ni siquiera visitar, y hoy en día pues tiene un control establecido allí. No es que quizá no haya, pero el hombre le ha puesto mano dura al tema, mano dura. Y bueno, Juan, yo creo que ese es el modelo que nosotros aspiramos en toda Latinoamérica. ¿Qué usted opina de eso? Bueno, no, adelante. Usted tiene su opinión, yo sé. No, claro, muy particular, sobre todo con el tema de los derechos humanos. Sí, yo creo que ciertamente en Centroamérica, en sentido general, el nivel de la delincuencia es sumamente alto, no solo en El Salvador, sino también hay otros países también donde esos grupos operaban a sus anchas, cobraban peaje. Todo eso yo lo he podido ver a través de los medios de comunicación. Vamos a ver lo que tenemos a nivel local. Bajando al patio, los familiares de un agricultor que el día 14 de septiembre murió tras chocar una motocicleta. Ale, las noticias locales. Adelante. Así es. Que conducía con una pila de materiales de construcción que fue lanzado en medio de la carretera Máximo Gómez para la construcción de aceras y contenes de esa sección de aceras y contenes, ¿verdad?, de esa sección del llano o de esa área
presentaron una querella en constitución en parte civil contra el ayuntamiento y del ingeniero encargado de la obra. Vamos a presentar las noticias en secuencia y naturalmente esta es la primera, señor director. El abogado Rubén Darío Martínez, acompañando a la señora Ana Caona Peña Sosa, viuda del agricultor Gerineldo Mordán Jerónimo, se presentaron al Palacio de Justicia para proceder legalmente en contra del alcalde Santos Ramírez y del ingeniero a cargo de la obra, Hipólito Antonio Capano Méndez. La causa que nos trae hoy por hoy a esta Fiscalía Especial de Tránsito es para depositar una querella con constitución de actor civil en contra del constructor que estaba encargado de la obra de remozamiento de la avenida Máximo Gómez, así como del ayuntamiento y de su síndico, el señor Ramírez, toda vez que entendemos que la sindicatura, tanto como sus síndicos, son los encargados de proteger la vida de los demás y de regular las obras, pero es una obra construida por el ayuntamiento. Aseguró el abogado que con el sometimiento judicial ante el tribunal procuran establecer un precedente para que se actúe con responsabilidad cuando se construye obras en las vías públicas. Estamos aquí tratando de sentar un precedente, no solo para que los constructores tengan más precaución, sino también para que el ayuntamiento y sus síndicos hagan un mejor trabajo y hagan lo que tienen que hacer, que es proteger la vida de los municipios. Para eso fueron elegidos. No solo un pago, no solo la indemnización, sino que el pueblo de Baní tenga una institución que realmente lo cuida y lo proteja. No hay dinero en el mundo para pagar esa vida, una vida próspera, una vida llena de amor para con los suyos. De su lado, la viuda del agricultor que perdió la vida al impactar con su motocicleta la materia dejada en la vía, sostiene que solo busca justicia contra los responsables de la muerte de su esposo, ejemplo de trabajo, Gerineldo Mordán Jerónimo, quien se dirigía a chequear un cultivo de yuca que tenía en paya. Yo espero que se haga justicia con la muerte de mi esposo porque he perdido una vida valiosa rotundamente y yo sé que con dinero no se va a recuperar la vida de él, pero yo espero que se haga justicia y que pongan orden que se necesita en la carretera, porque esa pila de arena que estaba ahí no había espacio ni siquiera para una guagua pasar. Lamentable este tema. Por otro lado, pues un señor que se dedicaba a organizar viajes ilegales en Yola hacia Puerto Rico y que supuestamente había estafado a 24 vanilejos, fue sometido a la justicia, enviado a prisión preventiva. Neoplaza le había quitado más de $30,000 a personas de esta ciudad, a los que transportaría a Puerto Rico, cobrándole de a $7,000 por cabeza. Al sujeto, las víctimas lo llamaron para que viniera a retirar la parte faltante del viaje. Las víctimas se combinaron con la policía y cuando este dijo presente en la ciudad, lo apresaron. Ayer se le conoció medidas de coerción, aplicándole el Tribunal de Atención Permanente 2 meses de prisión preventiva. Hay una escasez de agua muy notoria en lo que es el distrito municipal El Limonal, que ha motivado a protestas por parte de los dirigentes comunitarios de esa zona, y ellos están solicitando la realización de operativos de entrega de agua para combatir la sequía en los diferentes hogares de esa comunidad. Veamos. El señor Santo Gonzaga recordó que durante la pasada gestión, INAPA enviaba de manera diaria camiones de agua a diferentes zonas donde no contaban con el servicio por tuberías. Que se trasladen a la parte alta de los Jovistos, Buenavista, que se están achicharrando, La Canita, La Vereda, la parte más vulnerable, no llega agua. Refiriéndose a la protesta con quema de neumáticos y tanques que realizaron algunos ciudadanos, dijo no estar de acuerdo con la forma en que trataron de exigir sus derechos, ya que primero se debía hablar con el director de la Junta e INAPA. De igual forma expresa que se sienten olvidados por las autoridades de gobierno, dígase gobernadora, senador, síndico y diputados, ya que supuestamente estos no se dirigen al distrito El Limonar ni escuchan sus solicitudes. La doctora Vianela Bello anunció una campaña que realiza de manera anual, tendente pues a
que se cree concienciación respecto a no lanzar desechos sólidos, desperdicios en los canales, ya que esto provoca contaminación y arrabalización de las regolas, como se les conoce en este municipio. Refiere la doctora Vianela Bello que para que las personas sean conscientes de las consecuencias de lanzar desperdicios en estos acuíferos, ha iniciado una campaña de señalización donde con pancartas se llama a la ciudadanía a no contaminar los diferentes canales con basura. Hemos hecho esto. Por favor, no tirar basura en la regola, porque eso es un verdadero desastre. En la regola tiran perro muerto, tiran una mata de plátano, tiran una silla rota. Entonces, señora, hay que crearle conciencia a la gente de que no hagan eso, que eso es dañino para la salud, para el medio ambiente, para todo. Entonces, hemos querido hacer esto para ponerlo cerca de la regola. Vamos a poner por Boca Canasta también. Y aparte nosotros tenemos una villa por ahí que cada rato se tapa. Hizo un llamado a las autoridades a nivel local del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos para que ejecute acciones contundentes, ya que según puede apreciar, estos no están haciendo nada. Se tapa la regola por lo mismo, pero también queremos hacer un llamado al INDRI para que hagan algo, porque no están haciendo nada. Tienen que hacer algo con eso, porque ellos son encargados de los canales, y a la Junta de Regantes de los laterales tienen que limpiarlo. Eso se mantiene todo lleno de basura, de sucio. Y darle una idea, creen señuelo también por ahí, para que la gente no siga haciendo esas cosas, porque de verdad que tenemos que hacer algo por el pueblo en el que vivimos, ¿verdad? Entonces eso es parte de lo que estoy haciendo yo ahora. Una campaña muy importante, Juan, ojalá se le preste atención a la doctora Vianela Bello. Muchas personas han alzado su voz a favor de esto. Tenemos ahí el Juan Caballero, que es el que está en las peores condiciones. Tenemos una llamada. Tenemos poco tiempo, pero vamos a darle adelante. Adelante. Buenos días. Buenos días, Stephanie. Buenos días, profesor Juan Martínez. Buenos días, Alexis. Adelante. A veces es tan difícil conseguir las llamadas, como que se vean ciertos canales en el cable. Los hermanitos Ortiz deberían de ponerle asunto, que andamos solos en la provincia. En relación a lo que usted hablaba en el último tramo de Nayib Bukele, yo no sé si el populismo y la ínfulas de comunicación que rodean a Nayib lo han endiosado de una manera tal que él se siente ser, como ha hecho en muchos de los casos en El Salvador, el único. La admiración mía con Nayib Bukele llega hasta donde él irrumpe en el Senado, en el Congreso. Cuando usted es elegido constitucionalmente, usted violenta un poder del Estado que fue elegido igual que usted, sea cual sea la razón, pero fue elegido. Usted no tiene ganancia de causa, al menos es mi criterio. Ha vendido un modelo que andan muchos en América Latina ahora queriendo montarse en esa ola, pintándose de nacionalistas, pintándose de salvadores, de homicidas, de dioses eolos, pero da pena que una persona tan joven, tan capacitada, tenga un pensamiento cavernícola. Eso es lo que pienso yo de Nayib Bukele. Le respeto su decisión, al igual que le respeto la decisión a los hermanos venezolanos que salen a detratar a Maduro a tierras extranjeras y salen a expandir las voces sobre un mequetrefe, un muñeco llamado Garito, que lo que tienen que hacer es luchar dentro de ellos mismos. Por eso República Dominicana ha sido la diferencia en América Latina, al igual que otras naciones, para no quitarle méritos. Pero nosotros no se debe echar el pleito aquí adentro. Es muy bueno sentarse en una sombra y decir, hay que quitarlo para que no se para, no vaya allá.
y preséntese allá. Otro punto. A los hermanos de Limonal, ahora no luce pedir ni hacer huelgas por el agro. Tuvieron todo el tiempo del mundo. Porque yo siempre he venido diciendo, desde que se vio el primer Picasso, para un acueducto que ni es múltiple ni es provincial, ellos debieron de haber estado ahí en primera línea de batalla. Ahora que más el asfalto, desde que usted tiene un neumático en la capa asfáltica y llueve, va a erosionar y va a haber un hoyo. Entonces van a pelear en la Junta Distrital para que destapen el hoyo que ellos mismos provocaron. Y trayendo ahí a la profesora amiga y querida Yanela Polo, Yanela Bello de Polo, lo que hay que hacer, mi querida profe, amiga querida, es darle costumbre a la masa votante que cada 4 años salen los políticos a conquistar, que le llevan la funda y no son capaces de decirle, en esta funda de comida que te traje, echa los desperdicios y guárdala en un zapacón para cuando pase el camión. No, la tiran a la rigola. Entonces, ahí tenemos que empezar a ser conscientes. Buen día y me excusa la extensión del tiempo. Gracias, Alexis. Muchísimas gracias, Alexis. Bueno, otra información es la insostenibilidad de la producción del pan, conforme denuncian algunos productores de esa industria. Vamos a ver. Información la hace el empresario José Tejada, quien afirma que el saco de harina fue aumentado de 2.200 pesos a 2.600 pesos. Dice Tejada que a este aumento de 400 pesos al saco de harina se suman otros. Indica que con los aumentos de los materiales que se usan en la elaboración del pan, más las altas facturaciones del servicio eléctrico, muchas panaderías del país y de esta ciudad Baní desaparecerán. Bueno, pues esas son de las principales informaciones que hemos tenido en la provincia Peravia durante lo que fue el día de ayer, miércoles 19 de octubre del año 2022. Se hizo una reseña contra el cáncer de mama. También la directora de la UAS volvió a referir que los trabajos de esa universidad avanzan a pasos acelerados, pese a que nosotros hemos visto cierto nivel de lentitud. Sí, lo que hay que ver es cuál es la definición de acelerado. Sería bueno. Ok. Sí. Así es. También se habló de que Inespre ayer recibió una mayor cantidad de alimentos de lo habitual. En el día de ayer se reseñó que no había forma de dar con los resultados oficiales del proceso de la consulta electoral celebrada el domingo. Bueno, ya en el pasado bloque nosotros pudimos presentarlos, puesto que en el día de anoche fue que se emitieron, todavía se estaban contando algunos votos, no sé, se estaban haciendo algunos cuadres, y son las noticias oficiales que en el día de ayer fueron servidas por el hermano Canal 8 de Peravia Visión. ¿Qué le parece? De Peravia, ya hemos llegado de Peravia. De Trébol Cable, más bien. Bien. Bueno, hemos llegado al final de su programa Visión Matinal en este día 20 de octubre del año 2022. Agradecido, como siempre, de la gran generosidad de cada uno de ustedes de acompañarnos cada mañana de 7 a 9. Les invitamos para que mañana tengamos otra visión matinal. De este lado estuvo con ustedes Juan Martínez. Y Stephanie Martínez. Será hasta la próxima. Que el Señor les bendiga. Gracias por la sintonía.